Hola a todos. Seguimos con nuestra serie de mensajes titulada Una Navidad sin igual, encontrando diferentes razones como la gratitud y la esperanza, razones que hacen de esta celebración una muy especial, razones que vamos a seguir viendo, razones por las cuales tenemos que recordar que si las hacemos propia, podemos hacer de esta una celebración también sin igual para cada uno de nosotros, para ti y estoy seguro que también para mí. Hoy vale la pena notar que estamos a tan solo 4 días de celebrar la Navidad. Esta celebración donde recordamos, y valga la redundancia, celebramos que Jesús nació. Así que hoy les he traído a un invitado muy especial, un personaje increíble, uno que vivió de primera mano la historia del nacimiento de Jesús. Se trata de José. ¿Y quién mejor que él para que nos cuente qué significó esta historia? Una historia registrada en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Así que los dejo con José, quien va a ser interpretado por mi persona. Hola a todos, mi nombre es José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Uy, eso sonó a novena navideña. Sin embargo, ese no es el punto. Y cuando digo padre putativo, me refiero a que tuve el privilegio de tener a Jesús como hijo, aunque sin biológicamente serlo. Ustedes saben de qué hablo, aunque de esto no es lo que quiero hablar el día de hoy. Lo que quiero contarles es la historia de la primera Navidad, la historia del nacimiento de Jesús y de lo que esto significó para nosotros. Y estoy seguro que también puede significar para todos ustedes, aunque esto ocurrió más de 2000 años después. Hoy quiero decirles que la Navidad es una fecha sin igual porque es la propuesta de Dios a través del nacimiento de Jesús para que nosotros podamos no apostarle al orgullo, a la grandeza humana, sino que le podamos apostar a Jesús, el Dios que humildemente se hizo hombre. Es esta la razón por la cual he titulado el mensaje de hoy Una Navidad sin igual, entre el orgullo y la humildad. Y de esto voy a estar hablando el día de hoy, pues estos son los dos conceptos que voy a estar desarrollando a medida que voy contando la historia. Así que si les parece, podemos comenzar con el orgullo y la grandeza humana. Resulta que en aquellos días había salido un decreto oficial del gran emperador César Augusto para que se hiciera un censo de todos los habitantes del poderoso y majestuoso Imperio Romano. Imperio que para el entonces gozaba de su mayor esplendor y grandeza. En aquella época nosotros, los judíos, no éramos libres, pues habíamos dejado de ser ese pequeño reino independiente, ese reino especial que un día fuimos, después de habernos dividido en dos, el reino del norte y del sur, Israel y Judá, y de ser exiliados y conquistados por otros imperios, el imperio medo-persa, los babilónicos, los asirios, aún los griegos. En ese momento nos habíamos convertido tan solo en un pequeño pueblo que pertenecía al gran imperio romano, gobernado por el gran César y debajo de él por Cirenio, quien gobernaba Siria, la región en la cual nosotros vivíamos y donde nos encontrábamos, y también por Herodes, a quien específicamente rendíamos cuentas y a través de él tributo, es decir, impuestos al imperio. Esa era la razón principal de este censo. César Augusto quería demostrar lo grande y numeroso que era su imperio, pero no solo eso, quería demostrar que él era Dios, que no había nadie tan poderoso como él, y a la vez seguir enriqueciéndose a costillas de la gente y de los pueblos conquistados, entre esos nosotros, los judíos. ¿Qué podíamos hacer nosotros frente a ellos? La verdad es que nada. La verdad es que estábamos gobernados, dominados y oprimidos por ellos. Roma y su emperador representaba la grandeza y el orgullo de unos pocos frente a la insignificancia de muchos otros como nosotros. Y todo esto contrasta con lo que viene a continuación, la historia de Jesús, quien es Dios que humildemente se hizo hombre. Porque paradójicamente es en medio de este contexto que mi familia y muchos de mi pueblo pudimos entender que Dios estaba interviniendo en nuestras vidas y en la vida de toda la humanidad, de una manera sin igual. Déjenme contarles de qué manera. Miren, primero, Zacarías y su esposa Elizabeth, siendo muy ancianos, terminan embarazados de su hijo Juan. Muy parecido a lo que había ocurrido con nuestro padre Abraham y su esposa Sara, cuando de igual manera, siendo ancianos, tuvieron a Isaac, y a partir de eso Dios comienza la gran historia del pueblo de Dios. Es evidente entonces que Dios, a través de Zacarías y Elizabeth, de Juan, estaba alertándonos que estaba
comenzando algo tan grande como lo que comenzó con Abraham, si no es que era mucho mayor. Sin embargo, inmediatamente, si no es que paralelamente, mi María, se le aparece el ángel de Dios, quien le dice que Dios la ha escogido para que sea la madre de su hijo, el hijo del Dios Altísimo, el Salvador, el Libertador, el Mesías, el que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, del dominio, aquel que tendría un reino sin igual. Eso se nos salía de la cabeza. María, embarazada de Jesús, eso me trajo muchos problemas, como se lo imaginarán. Cómo mi prometida termina embarazada del Hijo de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, la pregunta que en verdad estaba en lo profundo de nuestro corazón era la siguiente. Y es que ¿por qué una chica joven, humilde, del pueblo más pequeño, del pueblo de Nazaret, sería escogida por Dios para tan alto encargo? Inusual, raro, ¿no les parece? Y luego, para seguir con esta línea de lo inusual, sucede lo que les voy a contar a continuación. Resulta que una vez nos enteramos del decreto, para censarnos nos vimos obligados a desplazarnos desde la pequeña ciudad de Nazaret, en Galilea, hasta la ciudad de Belén, en Judea. Un trayecto, imagínense, de más de 30 kilómetros. 120 o 30 kilómetros, algo así como de Girardot a Bogotá, con una mujer de 9 meses de embarazo. Y subiendo, pues topográficamente Belén quedaba en una montaña, así que tocaba subir y no lo pudimos hacer en una 4x4, sino a pie y en una mula. Toda una odisea. Pero lo peor es que cuando llegamos a Belén totalmente cansados y exhaustos, muertos, María entra en labores de parto. ¿Y cuál fue la angustia que sentimos y que yo personalmente sentí responsable de esta familia de no encontrar para mi familia y para mi bebé un lugar en el cual ellos pudieran nacer? De pronto era porque era muy de noche y ya no habían opciones de hospedaje disponibles. De pronto era que por razón del censo la ciudad estaba full, o simplemente era que no teníamos plata para poder pagar un lugar adecuado. Es así que entonces lo único que encontramos fue un pequeño y sucio establo lleno de paja de animales, y ahí nos tocó alejarnos, y ahí nació nuestro Jesús, pues no encontramos para él un mejor lugar. Y la verdad es que nos volvimos a preguntar ¿por qué? Porque ¿no les parece algo extraño, algo incómodo y completamente paradójico que el mismísimo Dios, el Hijo de Dios, el Libertador y futuro Rey eterno, tuviera que nacer bajo el dominio del imperio poderoso y no en medio de una sociedad libre? Que tuviera que nacer siendo parte de esta humilde familia y no la del emperador, que tuviera que nacer en esta pequeña y desconocida ciudad de Belén y no en Roma, y que no tuviera un mejor lugar para nacer sino un humilde establo y pesebre en vez de un castillo y una cuna de oro. ¿Por qué? Les confieso que al principio yo no lo entendía, pero con el tiempo Dios se encargó de hacérnoslo saber. Y esto es lo que les quiero contar. Primero, Jesús nació en esta humilde familia porque paradójicamente es una familia con linaje real. Es decir, y aunque con humildad lo digo, María y yo somos descendientes directos del rey David, de quien se dijo que vendría el Libertador, el Salvador, el Rey eterno de Israel. Así que al nacer Jesús en esta humilde familia, Dios estaba cumpliendo su palabra. Dice el Salmo 132:11, el Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. ¿Y quién iba a pensar que era a través de nosotros que se iba a cumplir esto? Y más paradójico aún es que precisamente en medio del mayor momento y grandeza del Imperio Romano, que siglos después fue superado, Dios, a través de un niño que estaba por nacer, a través de esta humilde familia, estaba levantando un reino que no tendría fin. Lucas dice que Dios ha quitado a los poderosos de sus tronos y que Él ha exaltado a los humildes. Segundo, Jesús nació en la pequeña ciudad de Belén porque así Dios lo quiso y lo había prometido a través del profeta Miqueas, quien una vez dijo, tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que ha de ser gobernador, gobernante de Israel. Increíble. Dios usó al gran emperador romano para hacer cumplir su promesa. Porque cuando nosotros íbamos de Nazaret a Belén, no solo estábamos obedeciendo más que una orden imperial, estábamos cumpliendo los propósitos de Dios. Así que el gran César fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para cumplir su profecía. Y hoy quiero decirte algo. Quiero decirte que esto sigue siendo así. Dios sigue obrando sus propósitos por encima de nosotros, de los gobernadores, de los ricos, de los poderosos, por encima de nuestro orgullo, de nuestra riqueza, de nuestra grandeza, de nuestra autosuficiencia. Y que aunque no lo creamos o lo queramos, nosotros solo somos instrumentos en sus manos por los cuales o por medio de los cuales Él cumple su agenda y su propósito. Así que te invito a que nos despojemos de todo nuestro orgullo y nos acerquemos en humildad a Él. Tercero, e hilando, Jesús decidió nacer en esa época y bajo ese imperio para mostrarnos que Él no vino para liberarnos del poder económico político de ellos, sino para liberarnos de algo mucho más grande, poderoso y peligroso. Él vino para liberarnos, para salvarnos de nuestra propia maldad, esa tendencia que nos domina y que nos gobierna y de las consecuencias de esta sobre nuestras vidas, la muerte eterna. Jesús vino para reinar, pero no como rey de un reino de este mundo, sino para reinar en nuestras vidas. No solo entre nosotros los judíos, sino con toda la humanidad. Él no vino para reinar de esta manera, sino quiere hacerlo y Él quiere reinar en tu vida y en la mía. Quiero preguntarte, ¿has podido reconocer tu maldad? Esa tendencia humana al mal que te lleva a hacer lo que no le agrada a Dios y que como por consecuencia termina afectándote a ti mismo y a las personas que te rodean. ¿Has permitido que Jesús venga a tu vida a perdonarte y liberarte de esta? Y por último, ¿Jesús está hoy reinando en tu vida? Cuarto, Jesús decidió nacer en esa época de impuestos, porque al hacerlo inmediatamente, al igual que sus padres, se convertía en súbdito y en servidor del imperio romano. Él humildemente se despojó de su forma de Dios y adoptó la forma de siervo. Y en lugar de tener reyes tributando para Él, cuando vino al mundo, Él mismo se hizo tributo, se hizo hombre y servidor de otros, tal cual como lo dijo Pablo en la carta que le escribe a los Filipenses. Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Quinto, y ligado al anterior, Jesús nació en este pequeño estable y fue puesto en un humilde pesebre para mostrarnos que en su reino los valores son diferentes. Él vino y nació de la manera más humilde, porque si Jesús hubiese venido como el emperador romano, como muchos de nosotros los judíos lo esperábamos como rey en majestad, con gran despliegue de fuerza, poder, autoridad, reconocimiento, entonces todos los que nos hubiéramos sentido por debajo de aquella condición, nos hubiéramos entonces sentido descalificados y nunca habríamos acudido a Él para recibirle. Pero ¿saben qué? No fue así. Jesús, por el contrario, vino de la manera más humilde. Vino humilde e indefenso y nació en un establo y reposó en un pequeño pesebre para identificarse con todos los humildes, todos los que reconocen, los que podemos reconocer que necesitamos de Dios, a fin de que no haya nadie que pueda decir que es demasiado insignificante para Él. Él nos recibe a todos. Él me recibió a mí. Y si no lo has hecho aún, también está dispuesto y quiere recibirte a ti también. Pero Jesús vino también humilde, mostrándonos que todo aquel que quiera recibirlo y encontrarse con Él tiene que humildemente reconocer que es pecador y que lo necesita. Aquí no hay lugar para el orgullo, porque ni nuestra riqueza, ni nuestra bondad, ni nuestra posición, ni nuestra religiosidad, nada de esto, ni importa, ni sirve. Porque como dice la Biblia, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hoy yo quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, con humildad recibas a Jesús. Recuerda que cuando Jesús vino, cuando llegamos a Belén, no hubo un lugar para Él. Se tocaron muchas puertas, pero muchos no lo recibieron, no lo dejaron entrar y no dejaron que Él naciera en su vivienda. Pero ¿sabes qué? Hoy Jesús sigue tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestra vida. La pregunta es, ¿encontrará lugar en ti? ¿Dejarás entrarlo
y que nazca en tu vida, por favor, no te pierdas esta oportunidad. Permítame concluir entonces con un resumen de la historia que les he contado y de los puntos más importantes. Y quiero hacerlo a continuación en la pantalla. La Navidad es entonces recordar que Jesús nació y que al hacerlo Él nos invita a invertir nuestros valores para entender y vivir la vida de una manera diferente. Es decir, a cambiar el orgullo, nuestro orgullo, por la humildad. Que en vez de apostarle a la grandeza y orgullo humano, le podamos apostar y podamos recibir con humildad a Jesús, quien es Dios, que humildemente se hizo hombre y que recibe a todos los que humildemente nos acercamos a Él. Que esta Navidad sea sin igual, porque esto lo podemos vivir en nuestras vidas. ¿Por qué no me acompañan a cerrar diciéndole a Dios en oración estas cosas? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por que tú interveniste en la vida de la humanidad, Señor, de esta humilde familia. Y a través de ellos cumpliste tu propósito por encima del gran imperio, los poderes de turno, Señor. Tú demostraste que tú estás por encima de todo, Señor, y lo sigues estando, Dios. Tú cumples tus propósitos. Y gracias porque en la Navidad, a través del nacimiento de Jesús, podemos recordar que tú eres el Dios que humildemente se hizo hombre para estar con nosotros, para acompañarnos, para salvarnos de nosotros mismos, de nuestra maldad, para liberarnos. Hoy queremos pedirte que tú vengas a nuestras vidas, que tú reines, que tú gobiernes, que tú seas el que nos dirija, Señor. Te amamos profundamente. Gracias por que humildemente viniste y humildemente queremos reconocer que te necesitamos y te necesitamos recibir en nuestras vidas. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.